Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en 845. Yo soy Adrián Zapata y esta noche vamos a abordar un tema relevante para la realidad nacional. En el aniversario de la firma de los acuerdos de paz, hoy sustituyendo a la persona habitual, el doctor Pedro Trujillo, hoy acompañó a Silvia Gereda. Muy buenas noches, Adrián. Y tenemos invitados de lujo para este tema. Nos acompaña la licenciada Raquel Zelaya, quien es exsecretaria de la Paz y signataria de los acuerdos de paz, y el doctor Eduardo Stein, quien es vicepresidente de la República de Guatemala. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Silvio para que... Muchísimas gracias, bienvenido, doctor Stein, licenciada Zelaya. Es un gusto, 19 años, como si nada se nos voló el tiempo. Y recordemos aquel diciembre en que Guatemala hizo historia y recorrimos el mundo. Yo quisiera, doctor Stein, que para esos jóvenes que nos ven hoy día y que aún no eran parte activa de esta sociedad que hoy ya es mayor de edad y participa ciudadanamente, usted nos cuente en esa época cuál era la Guatemala que ustedes encontraron, la Guatemala que signó la paz, un poquito esos acuerdos, en qué consistieron. Remontémonos un poco a la historia, porque hoy tenemos un programa especial dedicado a los acuerdos de paz. Bueno, es difícil encapsular en unos pocos minutos una vivencia tan diversa y tan intensa, pero quizá comienzo por decir que los temas que se negociaron en profundidad en los acuerdos de paz rebasaban ampliamente la solución militar a un conflicto armado interno. Es decir, no se trató solamente de lograr que se dejaran de disparar las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco con los grupos guerrilleros que componían ya la URNG, sino que se negociaron aspectos estratégicos, estructurales, profundos para lograr la transformación de la sociedad guatemalteca, superar varios de los desencuentros fundamentales que habían dado lugar a ese enfrentamiento armado y garantizar una convivencia democrática con servicios públicos básicos para toda la población de manera pareja. Entonces, esa negociación cubrió una serie de ámbitos de desarrollo integral del país y de bienestar ciudadano, comenzando por la seguridad y la justicia, y por eso es que muchos de los temas discutidos, negociados y pactados entonces siguen vigentes. Segundo, en aquel momento, digamos, se vivía en toda la región latinoamericana un esfuerzo general por terminar con los conflictos armados internos y terminar con la Guerra Fría, que en Centroamérica había sido muy caliente, por cierto, y que de alguna manera anunciaban la posibilidad de una convivencia no solo interna, sino regional diferente. De esa cuenta hay también una esperanza muy marcada en el lenguaje de la época por dejar atrás toda la cauda de sufrimiento y de vejámenes que le tocó vivir a la sociedad guatemalteca en su conjunto y aspirar a otro tipo de estructuras públicas de servicio ciudadano, llegando incluso al empleo. Y tercero, hay temas que en aquel momento no nos dimos cuenta que cobrarían tantísima fuerza en un futuro tan cercano, porque no eran en ese momento problemas tan graves como es la criminalidad organizada transnacionalmente. No es que no existiera, pero no tenía el peso que tiene ahora. No se conocían las consecuencias de la globalización, por lo menos de la globalización financiera mundial, que ahora sí tienen un peso tremendo en nuestra interrelación entre sociedades y países, y tampoco para nosotros era tan claro en aquel momento en que se negociaban los acuerdos de paz, que entraríamos rapidísimamente en un mundo interconectado en el ámbito digital que transformó completamente nuestras sociedades. Raquel, hay una cuestión aquí
que es interesante, y es que mucha gente, incluso no solo las nuevas generaciones, sino gente que vivió el conflicto, afirma que en Guatemala no cambió nada después de todo este periodo de guerra y que la firma de la paz realmente no sirvió para mayor cosa en virtud de que las condiciones siguen siendo las mismas. La situación sociopolítica que refería el doctor Stein, que de hecho la vigencia de esa situación al día de hoy sostiene un esquema o una realidad muy cruda y muy dura. ¿Cómo ven ustedes, o usted en particular como signataria de la firma de la paz, esa aseveración o qué hay de distinto en la sociedad guatemalteca hoy en día en el marco del aniversario, ¿no? Pues muchas gracias. Y yo creería que además de lo que Eduardo Stein ha mencionado, quienes hacen esas afirmaciones de verdad no querrían regresar a la Guatemala del 1995. Es decir, para empezar, la libertad de expresión, de organización, de protesta social que se ha dado, yo no me puedo imaginar que los sucesos de este año incluso fueran posibles si no hubiera habido un apropiamiento de la ciudadanía de poderse manifestar, de estar más al tanto de sus derechos, de velar porque las instituciones cumplan su papel. Entonces, en ese sentido, pues yo me tengo que distanciar de esa afirmación, que obviamente demuestra desaliento, sobre expectativas, porque aquí quisiera hacer un poco de historia. A mí me parece que no se ha dado suficiente reconocimiento a las personas que en el año 91 suscribieron el llamado Acuerdo de México. Ese fue el momento en que se dijo, no, este no va a ser un acuerdo como todos, cese al fuego, la incorporación de la insurgencia, algunas modificaciones, sino que realmente vamos al origen que pudo haber dado justificación al enfrentamiento armado que sufrimos por tantos años la sociedad guatemalteca. Hay que consultar ese Acuerdo de México que varió la agenda y que fue a las raíces del problema. Por otro lado, yo puedo mencionar, por ejemplo, la creación del Instituto de la Defensa Pública Penal, que ha sido de gran ayuda y de gran profesionalización de muchas personas. Está realmente calcado su creación en los acuerdos de paz. La SAT también corresponde a parte de lo pactado. Que funcionó mal, que funcionó bien, pues yo creo que al inicio dio los resultados esperados y que la tendencia se desvirtuara no es un asunto. El fondo de tierras, que no era para nada algo confiscatorio, ni expropiatorio, ni nada, sino una idea de un mercado de tierras, pues también se puede desvirtuar por un fondo, pero su idea y su creación corresponden. La incorporación, yo recuerdo, se crearon no menos de 23 comisiones en las cuales participaron 200 personalidades de la sociedad guatemalteca. Yo solamente me traje aquí el de una nueva justicia para la paz, porque la colaboración que en ese momento los integrantes tuvieron empieza, por ejemplo, por un gran reconocimiento al licenciado Ángel Alfredo Figueroa, que en aquel momento era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y él, faltando a la ortodoxia, estuvo de acuerdo en que su nombre como presidente de la Corte apareciera en un acuerdo gubernativo que creó la comisión que iba a diseñar cómo debía ser el sistema de justicia, que es un documento que sigue vigente y que, digo yo, si nos vamos a poner en el legalismo de cómo va a aparecer un presidente de la Corte Suprema en un acuerdo gubernativo, entonces no hay comisión. Y él la lideró y dio enormes contribuciones. Entonces yo sí creo que lo que sucede, ya lo hemos dicho otras veces, al proceso le faltó amigos públicos. Porque nosotros teníamos muchos que en privado sí la cosa va bien, pero es que yo delante de mis bases no puedo salir a decir. Entonces tuvimos amigos tibios y enemigos pocos, pero muy radicales y muy exitosos. Y aquí, Raquel, también es interesante, yo quisiera mencionar esa transición que hubo de una guardia de Hacienda que venía sumamente cuestionada, con violaciones de derechos humanos, inclusive vimos en estos últimos años el juicio de la Panel Blanca, a la transición de una Policía Nacional Civil, que si bien es cierto, aún está en fase de gestación, pero ese es un esfuerzo interesante. Yo quisiera que ustedes me hicieran un análisis sobre toda esta creación de la nueva PNC, el modelo, y realmente ha sido un cambio sustancial para la seguridad de Guatemala haber pasado de esa Guardia de Hacienda a esta nueva policía. Bueno, mire, es que si mal no recuerdo, eso provocó unos dilemas internos en el gobierno. Me parece que se reveló la
policía, para que no quería ser disuelta, tomaron de rehén a un viceministro, le dieron plazo al presidente Arzú y él ya sabe que mandó a decir, bueno, pues desalojen 6 manzanas porque voy a atacar ese cuartel donde estaba el viceministro de rehén, ¿verdad? Entonces hubo una rebelión muy grande a eso, costó muchísimo. A mí me tocó por funciones de cargo ir el día ese que se dobla la bandera y se hace todo, se percibía el rencor y lo que significaba esa emblemática policía. Luego también recuerde cuando se decide el modelo español para la creación, crítica absoluta, porque querían, y no estoy siendo satírica, sino que decía uno como casi Boy Scouts, querían que se volviera. Veníamos de un autoritarismo completo y el modelo español fue el que se seleccionó y se tuvo una crítica terrible, que estoy segura que si hubiera sido los carabineros de Chile también, ¿verdad? Entonces, el asunto es que uno no encontraba quien valorara el cambio que se estaba dando, sino siempre somos muy abundantes en la crítica y de veras bien modestos en acompañar. Entonces realmente estos son unos acuerdos que cambian tanto la mentalidad, transforman los valores, la forma de actuar, que no es un gobierno solo el que lo tiene que hacer. Eso tiene que tener un acompañamiento social y de los medios que no tuvimos. Entonces tuvimos muchos amigos tibios y pocos enemigos muy duros. La agenda que se plantea a partir de la firma de los acuerdos de paz es una agenda que busca entrarle a cosas estructurales. ¿Qué nos pasó en estos años a partir de la firma de la agenda, doctor, que la seguimos teniendo pendiente en su esencia? Bueno, en aras de la concisión que la televisión impone, quizá cometa algunos atropellos en este ultra resumen, pero lo primero que pasó es que el gobierno que sucede al mandato de Álvaro Arzú, que es donde se firman los acuerdos de paz y se inicia el proceso de su cumplimiento, prácticamente tiró a la cuneta todo el esfuerzo general, pero también algunos elementos incluso filosóficos, antropológicos que estaban detrás de lo pactado, lo cual en mi personal opinión fue terrible, porque se abandonaron procesos en marcha que se habían iniciado precisamente con la participación, como dijo Raquel, de una serie de personas de diferentes sectores. En particular recuerdo el trabajo tan complejo y difícil del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se crearon un buen número de comisiones de trabajo, todas con participación de personeros de organizaciones y grupos colectivos indígenas, porque en el preámbulo del acuerdo estaba fijado ese criterio de que no se iban a implementar ninguno de los temas pactados si no había una participación directa de los interesados. Todo eso se volteó la página y se dejó en el olvido. ¿Qué pudo haber pasado que motivó al régimen del FRG y a la presidencia de don Alfonso Portillo a ese distanciamiento respecto de los acuerdos? Pues uno puede tener hipótesis. Una de ellas es que cuando se somete a consulta las 12 reformas constitucionales pactadas en el marco de la negociación, el Congreso, no sé si por malicia o por diseño o por qué, pero convierte aquello en 57 diferentes temas a consulta, las agrupa en 4 grandes manojos o racimos de preguntas, y la población mayoritariamente urbana le tuvo miedo a esa consulta. Vamos a cortar para irnos a corte, pero, vale la redundancia, regresamos con el tema del inicio del régimen de Portillo y qué pasó en el Congreso en esa consulta. Nos vamos a corte unos minutos y regresamos con el tema de los acuerdos de paz. Bueno.